la iglesia se están manejando muchísimas cosas relacionadas con la política mundial. Existen en el Vaticano lo que se llaman, lo que nosotros llamamos los ministerios, o sea, los dicasterios que llaman ellos. Yeah. Y hay dicasterios relacionados con la salud, hay dicasterios relacionados con el desarrollo. Esas medidas que está tomando el gobierno dominicano no son discriminación ni nada por el estilo, sino es poner un poco de orden en las relaciones internacionales de los dos países vecinos. En estos días, en la ciudad de Roma y particularmente en el Vaticano, se ha estado con la actividad del sepelio del Papa emérito Benedicto XVI. Antes, Joseph Ratzinger, un teólogo importante, asesor del Papa Juan Pablo II, quien de algún modo condujo a la Iglesia en un momento de transformación política mundial, porque tuvo muchísimo que ver Juan Pablo II y su asesor Joseph Ratzinger con la caída del socialismo en los países en donde obviamente Rusia era la figura principal. Luego ha quedado China, ha quedado Vietnam, hay muchos otros países, Cuba en esta zona del Caribe, pero la Iglesia tuvo una participación importante. Se está sepultando al Papa Benedicto XVI, un hombre muy conservador, tenido como una figura que de algún modo contenía los procesos de reformas de Jorge Mario Bergoglio, más conocido como Francisco, el primer papa latinoamericano procedente de Argentina, que ha estado conduciendo a la Iglesia Católica Romana por senderos también de cambios importantes para conducir al mundo o llevar al mundo a un proceso de tranquilidad y de paz. En República Dominicana tenemos un embajador en el Vaticano, el médico, investigador, profesional de la psiquiatría, Luis Emilio Montalvo, reconocido como un gran profesional, el primer director del Consejo de Educación Superior de República Dominicana. Los tenemos con nosotros y queremos que nos ayude a entender qué hace un embajador dominicano en el Vaticano, en donde se entiende que se manejan sobre todo cosas de fe, pero también cosas políticas. Luis Emilio, muchas gracias por aceptar este diálogo y darnos información de lo que está pasando en el Vaticano. Cuéntanos desde la Embajada Dominicana, ¿qué es lo que hay? Exacto, sí, mucha gente le da un poco de trabajo entender qué pueden hacer dos embajadores en la misma ciudad, en este caso. Yo diría que tres, porque en Roma hay tres embajadores dominicanos. El primer embajador, el embajador ante el gobierno de Italia. Ese es Tony Raful. Que es Tony Raful. Después estoy yo como embajador ante la Santa Sede en el Vaticano. Y hay otro embajador que es el embajador ante la FAO. Que es Mario Arbelo. Mario Arbelo, exactamente. Hay ciudades donde hay 3 y 4 embajadores, porque por ejemplo en Washington tenemos el embajador ante los Estados Unidos, tenemos el embajador ante la OEA, ante las Naciones Unidas. Y está también Unidas. En Nueva York. Y en Nueva York, el embajador ante Naciones Unidas. Ante Naciones Unidas. Y pasa lo mismo en Ginebra, en Suiza, bueno, porque son organismos bilaterales, organismos multilaterales. Pero aquí el cuestionamiento no es a que haya 2 o 3 embajadores en una misma ciudad. Sí. República Dominicana debe tener representación ante los organismos multilaterales. Así es. Aquí de lo que se habla es de la poca relevancia que puede tener, porque no hay intercambio comercial entre el Vaticano y República Dominicana. Exacto. Porque no hay procesos migratorios entre el Vaticano y República Dominicana. Exacto. Porque no hay un elemento, digamos, de negociación política entre los dos estados, aunque hay un concordato de la época de Trujillo que nadie toca, del año 54.
hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es, si es importante para la República Dominicana estar involucrada en un Estado que si no tiene visas y negocios y inversión extranjera y cosas como lo podría tener Francia o la misma Italia o cualquier otro país, sin embargo, la Iglesia se están manejando muchísimas cosas relacionadas con la política mundial, con la política en todo sentido de la palabra. Ahora mismo hay negociaciones con China, por ejemplo, que está llevando a cabo magistralmente el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, que es la segunda figura ante la Santa Sede. Está la guerra de Ucrania y hay muchas ofertas del Santo Padre para ser un mediador de esa guerra. Yo mismo me ofrecí al Papa acompañarlo a Ucrania en nombre de los embajadores latinoamericanos, si él lo desea, si él decide ir. Porque él no ha decidido si va o no va. No, porque el asunto es un poquito complicado, porque fíjate, en la medida, los mediadores muchas veces no son mediadores verdaderos, sino son gente parcializada que está ya a priori de una parte del conflicto, y lo han manifestado y lo han demostrado con los gestos que han mostrado. Entonces el Papa tiene una misión muy delicada porque tenemos dos iglesias ortodoxas separadas de Roma, que es la iglesia ucraniana, la iglesia rusa, que la iglesia de Ucrania depende de esa iglesia ortodoxa rusa, pero por el comportamiento que ha mostrado Rusia de invadir Ucrania, esa es una iglesia que no está de acuerdo con la conducta rusa y se ha independizado separado hasta cierto punto, o sea que son dos iglesias, y el Papa tiene interés en unir las iglesias ortodoxas en una sola con la católica, como dice, que sean uno, como dice que fue el tema. ¿Y República Dominicana qué tiene que ver con eso? Entonces, la República Dominicana tiene que ver en el sentido de que el manejo que se está llevando a cabo de temas delicados relacionados con la política mundial, la República Dominicana no puede estar ajena, como no está ajeno nadie. Si usted pone a ver cuáles son las embajadas qué países, hay que ser católico para un país católico, profesar esa religión para poder tener un representante ante la Santa Sede. No. La mayoría de las misiones de los países ante la Santa Sede son musulmanes, son países árabes, incluso son países comunistas, algunos, Vietnam. China no lo tiene todavía oficialmente, pero China está en camino a reconocer el Vaticano como un Estado. Claro. El Vaticano como Estado fue creado en 1929. Fue creado obviamente en medio de una situación política muy difícil para Italia, mucha tensión, donde el fascismo tuvo una relevancia mayor. Por cierto, siempre recuerdo una frase de Stalin cuando se discutían los países y los grupos que apoyaban a las fuerzas de liberación y a los que no, que le dijeron que el Vaticano lo apoyaba, y él preguntó cuántos batallones tenía disponible el Vaticano. Sí, claro, está comparando como si fuera un país tradicionalmente y cuando el Papa trata temas sobre República Dominicana, por ejemplo, designa algún obispo en alguna diócesis o se refiere a algún aspecto de la conferencia episcopal o aprueba algún documento aprobado por los obispos dominicanos, eso tiene mucho que ver, pero tiene que ver más con los católicos. Claro. Y como República Dominicana es un Estado laico,
Sí. no es un Estado confesional, tampoco, digamos, el Papa tiene que avalar lo que decida el Estado dominicano, Es avala así. lo que decide la Es Iglesia. así. En la Iglesia, en el Vaticano, hay muchos organismos que tienen que ver con la salud, con la educación en el mundo. La Academia de Ciencias del Vaticano, por ejemplo, es una academia igual que las academias de ciencia que existen en muchos países, pero es una academia de ciencia donde no necesariamente hay que creer en Dios. Por ejemplo, el inglés aquel que murió de una enfermedad degenerativa, neurológica, Hawking, Hawking, Stephen Hawking. era muy apreciado y muy respetado por los papas últimos, y él respetaba mucho a esos papas, y estuvo muy involucrado en las últimas reuniones que se hacían antes de su muerte. Y ese hombre no decía que no, que él no creía en Dios. que no creía en Dios. Stephen Pero era Hawking, un hombre que tenía unas líneas de pensamiento científicas que se consideraban válidas para pertenecer a la Academia de Ciencias, y así hay otros miembros de la Academia de Ciencias del Vaticano que no son católicos, que son de otras, profesan otras religiones. El antiguo obispo de Venecia, Gian Maria Martini, Sí. escribió un libro junto con un gran intelectual italiano, Umberto Eco, Así es. titulado ¿En qué creen los que no creen en Dios? Y es un libro que fue el resultado de una polémica en uno de los grandes periódicos italianos, en donde Umberto Eco se declaraba no creyente y Gian Maria Martini aclaraba que sí, que era posible creer en Dios y que Dios existía. Entonces, al final terminaron ambos publicando un libro sobre en qué creen los que no creen. Así. Pero esto remite necesariamente al Estado del Vaticano como un Estado que actúa políticamente y que se comporta frente a los demás países como si fuese un país, pese a que el territorio del Vaticano es muy pequeño, pese a que, obviamente, se puede decir que el Vaticano tiene un idioma, sí, pero es el latín y no exactamente el italiano, aunque el italiano también opera, ¿no? Sí. Como funciona dentro Claro. del Estado del Vaticano. Y así como yo te mencionaba, la Academia de Ciencias, Ajá. existen en el Vaticano lo que se llaman, lo que nosotros llamamos los ministerios, o sea, los dicasterios que llaman ellos. Ya. Y hay dicasterios relacionados con la salud, hay dicasterios relacionados con el desarrollo, hay dicasterios relacionados con la casa común, que es la ecología del medio ambiente, hay dicasterios relacionados, y después hay una serie de organismos a que pertenecen al el Vaticano, por ejemplo, la Pontificia Comisión para América Latina. Es una comisión sumamente importante para el desarrollo de nuestros países, porque no solamente puede aportar medios económicos a cosas que se están haciendo en la República Dominicana, en Colombia, en los distintos países, sino que puede también aportar recursos humanos, mandando expertos de la iglesia que son de universidades famosas. En Estados Unidos, por ejemplo, solamente los jesuitas tienen 39 universidades, además de todas las universidades católicas que hay. Y esas universidades están a disposición del Vaticano, más o menos, También, para servir de asesores, para servir de ayuda, para servir de... bueno, cuando el terremoto del 44, siempre se menciona un sacerdote jesuita que vino de Nueva York, de la Universidad de Fordham, donde yo tuve el honor de graduarme. La Universidad de Fordham es una universidad jesuita en Nueva York. Bueno, pues sí, pues esa universidad tiene un experto en sismología, tenía cuando el terremoto dominicano, el terremoto del 44, y Trujillo pidió que viniera un experto de esa universidad, y ese experto se pasó como 2 años aquí estudiando los factores que hacían el país vulnerable a los terremotos, un terremoto como ese, tremendamente violento.
y ya que se saben de otros terremotos que han sucedido, el de La Vega Vieja, todas esas cosas. Entonces, eso sucedió, ¿verdad?, gracias a las relaciones de la Iglesia Dominicana con ¿Cuáles universidades. son, Luis Emilio Montalvo, cuáles son los temas que se discuten o que se hablan, si es posible conocerlos, entre el Vaticano y República Dominicana y que preocupan tanto a la República Dominicana como al Vaticano? Por ejemplo, en el periodo que usted ha estado como embajador. La República Dominicana, un tema muy delicado y muy susceptible para todos nosotros, sobre todo en los últimos 2 años, el tema de Haití. ¿El tema migratorio o el tema de Haití? El tema de Haití porque nos repercute a nosotros, por la pobreza de ese país, la falta de salubridad, la falta de educación y la migración sin control de ese país hacia nosotros. ¿Cómo se preocupa? ¿Cuál es la preocupación del Vaticano? Porque el Papa es jesuita. El Papa es jesuita. El Papa es jesuita y el Papa es jesuita en el sentido de que plantea la creación de puentes y no de muros. Claro. El Papa plantea las puertas y no el cierre. A mí me ha tocado aclarar algunos conceptos, porque quizás la idea que había en el Vaticano no era una cosa justa, era quizá una idea bastante deformada de lo que está pasando con Haití, cuando realmente los haitianos que han venido aquí siempre han tenido trabajo y se le paga lo que hay que pagar, sobre todo en la agricultura, en la industria de la construcción y todo eso. Y sobre todo con lo del muro, porque a mí me tocó explicarle a los secretarios de Estado que tienen que ver con eso y al mismo Papa, cuál era la finalidad del muro. Primero, definir lo que es una frontera, porque todos los países tienen una frontera y tienen un control migratorio, y el que pasa de un lado a otro y quiere quedarse del otro lado tiene que tener sus papeles en orden. El Papa sabe mucho de eso. El Papa sabe, sí. Sabe mucho de eso. Sí. ¿Qué pregunta le hizo el Papa a usted? El Papa, bueno, el tema de cuál es el papel de ese muro. El papel de ese muro es delimitar las fronteras de nuestro país, controlar el narcotráfico, controlar la invasión de tierras, porque el que tenía una finca del lado haitiano o del lado dominicano podía incursionar, si no había control, en cogerse un pedazo del otro lado. Tanto el que tiene la finca dominicana en adueñarse de algo, de un pedazo de Haití, o lo mismo pasa al revés. ¿Qué le comentó? Y comentó? eso necesitaba realmente definir lo que es, porque el muro ayuda a definir la frontera. ¿Qué le comentó el Papa sobre el muro? No, el Papa oye sencillamente y uno se da cuenta de que el Papa va entendiendo realmente, entendiendo muchas cosas ahora que no lo tenía muy claro sobre lo que estaba pasando en la República Dominicana. ¿Se puede decir que la preocupación que ellos tenían antes ya no existe después de la explicación que se les dio? Que van aclarando las cosas realmente, que el maltrato del haitiano no era como lo tenían entendido antes, sino que las cosas realmente aquí, las constructoras, la agricultura, sobre todo, que esos son los dos grandes renglones donde los haitianos han incursionado en el trabajo de este lado dominicano, y que las cosas, mientras más claras se ponen en términos de legalidad, de que los inmigrantes estén registrados, también reciban la ayuda médica, pero también paguen impuestos. Pero si lo que usted me está queriendo decir es que antes tenían la idea
de que aquí maltratábamos de a que los era un haitianos, sistema de esclavitud. de que había un sistema de esclavitud. De esclavitud, y eso no es cierto. Y eso tiene que quedar muy claro. Y hay trabajos que se han ido realizando en la Universidad Católica Madre y Maestra, trabajos de investigación. A mí me proporcionaban esos trabajos científicos de la inmigración haitiana aquí. Embajador, ¿cómo llega esa versión al Vaticano? Es decir, ¿cuáles son las vías o los medios a través de los cuales el Papa se informa sobre lo que pasa en la frontera de Haití con República Dominicana? Bueno, el Papa recibe información de Haití y recibe información de la iglesia haitiana y recibe información de la iglesia dominicana y recibe información de los embajadores de ambos países. Y entonces todo eso va contribuyendo a que las cosas se vayan viendo en su justa dimensión, en cómo es que están las cosas realmente. Y yo creo que de los últimos 2 años yo he visto que se han aclarado muchas cosas y que el Papa tiene un concepto más claro de lo que está pasando. Y el Papa es de los primeros que apoya ese clamor general de que haya una responsabilidad de la comunidad internacional para atender el tema haitiano. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Luis Emilio Montalvo, embajador de la República Dominicana ante la Santa Sede en el Vaticano. Volvemos en un momento. Embajador, me interesa saber, usted tiene acceso al Papa Francisco. Yo sé que el Papa Francisco estudió con su hermano Juan Montalvo. Sí, así es. Sacerdote jesuita, él es jesuita también, él lo conoce a usted y sabe que usted es hermano de su amigo de tantos años, de su compañero de habitación, creo que fueron. No, en ellos algún momento. ocuparon el mismo cargo. El Papa en Argentina, que era el padre Bergoglio, en el noviciado de Córdoba, era maestro de novicio, y Juan, mi hermano, aquí en la República Dominicana, en el Ensueño, que era donde estaba el noviciado de los jesuitas de Santiago, que ahora está en Gurabo. Ya. Sí. Y tenían el mismo cargo. Y tenían el mismo Pero cargo. en algún momento ellos se juntaron como formadores. Claro, como formadores los maestros de novicios se juntan todos los años en un sitio. Yo creo que incluso el Papa estuvo aquí en un momento determinado y se reunió con los maestros de novicios de América Latina, que le tocó reunirse aquí. Otras veces se reunían en Argentina, se reunían en Colombia, se reunían en distintos países. Yo le voy a pedir que usted me describa, que usted me diga cómo fue su primer encuentro con el Papa, cuando él supo que el embajador dominicano en el Vaticano era hermano de Juan Montalvo. Sí, señor. ¿Usted me puede hablar un poquito de eso? Sí, cómo no. Mira, yo había conocido al Papa y el Papa ya sabía que cuando él era el cardenal primado de Buenos Aires, yo era el embajador de la República Dominicana en Argentina, en el tiempo de Hipólito. Y el Papa llegó a saber, y el Papa recibió también un libro que escribió una sobrina mía que se llama Rosalina. Rosalina Perdomo. Rosalina Perdomo, sí. En base a testimonios de personas que conocieron al Padre Juan. Y yo le regalé al Papa ya yo no era embajador, pero yo fui a un congreso de psiquiatría a la Argentina y yo pude entregarle el libro del Padre Juan, escrito por Rosalino, un libro testimonial. Y tengo una carta guardada del cardenal Bergoglio, donde me dice que leyendo ese libro se le salieron las lágrimas, porque decía, su hermano era un santo, de verdad. Y yo me ayudó muchísimo personalmente a mí leer ese libro, realmente. Me llenó de consolación. Es un término jesuítico que se habla cuando una persona se siente movido por el Espíritu Santo dentro de su corazón. Y entonces yo lo conocía y ya teníamos la relación armada. Cuando el Papa fue electo Papa,
después de la muerte de Juan Pablo II. Sí. Yo realmente le escribí una carta muy bonita diciéndole No, que... después de la muerte de Juan Pablo II fue Ratzinger, Papa. Sí. A él lo escogieron cuando presentó su dimisión el Papa Benedicto XVI. Cuando Benedicto, es así. Entonces, es una tradición de 600 años en este caso, nada más. Entonces, yo realmente, digo, para él fue una sorpresa que yo fuera destinado al Vaticano como embajador. Y él se sintió realmente muy... yo fui quizás después de su operación, que fue una operación que él le cogió mucho miedo a la anestesia, después de su operación de unos divertículos que tenía. Entonces, después de esa operación de él estuvo de licencia durante un tiempo y estuvo muy alejado. Y él había retenido muchas presentaciones de credenciales de muchísimos embajadores que habían llegado al Vaticano de países más importantes y más grandes y con más relevancia internacional que nosotros, en países europeos, países de otros países. Entonces, realmente yo fui quizás la primera presentación de credenciales después de esa licencia que él se tomó de no recibir nuevos embajadores. Yo fui quizá el embajador, de alguna manera él me distinguió recibiéndome, yo creo que no, quizás el embajador inglés lo recibió primero, pero a mí me recibió inmediatamente. Inmediatamente yo llegué, yo tuve poco tiempo sin como quien dice, en una espera para presentar credenciales, que es el momento en que uno ya es formalmente embajador. Y él se sintió realmente, fue una acogida muy calurosa, muy cariñosa, donde estaba presente mi esposa, mi hijo mayor, mi hija más pequeña que trabaja en Argentina en el Ministerio de Turismo dominicano, en la promoción de turismo dominicano en Argentina. Aquí está la presentación de credenciales, fotografías. Y estaban los miembros de mi misión allá, todos presentes. Y fue una presentación de credenciales muy cálida realmente. En un momento determinado, cuando pasamos a la oficina de él para una conversación privada, él dijo al resto de los que estaban ahí, dice, ahora ustedes me van a permitir que yo me lleve al embajador para que arreglemos el mundo. Así mismo dijo el Papa. Qué bien. Es una salida que tuvo él y nos fuimos solos, él y yo, para el despacho de su oficina. Hay una fotografía que acabamos de presentar, que es su esposa entregándole una bufanda al Papa, realizada por ella de lana dominicana, ¿verdad? De lana italiana. Ah, lana italiana. Lana italiana. Bien, este momento, descríbanos a ver, bueno, Luis Emilio. Esto fue recientemente, ¿no? Eso fue en el mes de diciembre. El Papa cumple año el 17 de diciembre, cada año. Cumplió ahora 85, 86 años, ahora, cumplió años. Y entonces mi esposa decidió llevarle al Papa una bufanda tejida por ella. Estaba ahí también presente mi hija menor, que vino de la Argentina, que trabaja en la oficina de promoción del turismo dominicano en el Cono Sur, y por cosas de la vida, en esa bolsa que venía la bufanda que mi esposa le regaló al Papa, tenía un letrero que dice: la República Dominicana lo tiene todo. O sea que fue como una cosa realmente casual de que esa foto se paseara por el mundo entero
en presencia del Papa. Esa bolsa con ese letrero de la República Dominicana lo tiene todo. Esa foto fue paseada por el mundo entero a través de Vatican News y de varios periódicos internacionales. Es decir, que el Papa cuando está con su esposa y cuando está con usted, de algún modo, siente la familiaridad. Exactamente. Al Papa no es una persona que se ve con frecuencia en privado, porque es una persona sumamente ocupada que tiene que recibir todos los días a un jefe de Estado que por casualidad está en Roma en esos días, en una reunión de distintas cosas, y no es una persona que uno ve con frecuencia de manera privada. Pero, por ejemplo, los saludos de Año Nuevo, los oficios litúrgicos realmente que uno es invitado, uno asiste, pero además hay mucha relación con los tres secretarios de Estado principales que tiene el Vaticano ahora mismo, que es el segundo a bordo, que es el cardenal Parolin. Después uno que llaman sustituto, que es como quien dice un viceministro de Relaciones Exteriores, que en este caso es un venezolano, que es Edgar Peña Parra. Y hay un tercero que es como el canciller, que es un inglés, es Gallagher. Esas tres personas yo lo puedo ver cuando yo deseo. A veces ellos me llaman. Una vez fue el embajador de Haití ante el Vaticano con una serie de inquietudes que tenía él del tema migratorio, y el Gallagher le dijo al embajador de Haití ante el Vaticano: no se apure, que yo voy a hablar con el embajador dominicano, que él está muy al tanto de lo que está haciendo el gobierno dominicano, y de que eso repercute, esas medidas que está tomando el gobierno dominicano no son discriminación ni nada por el estilo, sino es poner un poco de orden en las relaciones internacionales de los dos países vecinos. Por lo visto, el tema haitiano es un tema de mucha relevancia en su labor cotidiana como embajador en el Vaticano. Y ellos me han llamado varias veces para que yo les aclare algunas cosas. Mire lo que hay de la prensa internacional. Acláreme eso, a ver qué hay sobre eso. O sea que a ellos les interesa mucho, y les interesa mucho de que no se cometan cosas arbitrarias y de que cosas que huelan a discriminación por lo que sea en ese asunto. Y tiene que ver con, por ejemplo, el trato a los trabajadores en la industria cañera de República Dominicana. Eso sale allá, en el Vaticano. Sí. Bueno, el trabajo forzoso sale allá en el Vaticano. Sí, bueno, lo que pasa es que ya la industria cañera, eso no existe tanto como existía en tiempos de Trujillo. Pero usted sabe que Estados Unidos acaba de sancionar el año pasado, a finales del año pasado, a una empresa dominicana por maltrato, por trabajo forzoso, por abuso, por tema salarial, etcétera. Sí, eso sale allá, en Roma, en el Vaticano. Eso sale allá, y uno tiene que aclararle en el Vaticano cuál es la realidad de eso que dicen los Estados Unidos. Pero no es tan fácil para que quede sellado con una aclaración, porque normalmente ellos van y denuncian. Si van y recurren al Papa y recurren a los secretarios de Estado, obviamente que llevan pruebas, llevan publicaciones, muchas veces llevan testimonios. No llevan nada, son chismes. Son chismes. Son chismes, es decir, muchas veces lo que llevan son chismes, dicen tal cosa, dicen lo otro, pero no son cosas documentadas realmente. No son cosas documentadas. Y como son chismes que han tratado de sembrar algunas personas vamos a decirlo así, antidominicanos, algunos dominicanos antidominicanos y algunos extranjeros
antidominicanos también, que siembran en la comunidad internacional y en los organismos críticos que están preocupados por la justicia, que están preocupados por las cosas bien hechas, como es la Iglesia, como es la Santa Sede. Llevar una versión falsa a un organismo como la Iglesia es una fuente bastante interesante. Es decir, que la procedencia de las denuncias no es solo del gobierno haitiano, ni del embajador haitiano en el Vaticano. No, sino son de organismos incluso de Estados Unidos, de personas de Estados Unidos que no son buenos amigos del país, que no son necesariamente el gobierno americano, sino son personas ligadas con una visión totalmente deformada de lo que debe suceder entre la República Dominicana y Haití. Yo nunca he creído mucho en eso de que de que la fusión de las dos cosas, porque yo creo que eso está muy claro de que eso no es posible, pero una cosa es la fusión dominicana y otra cosa es que la República Dominicana se haga cargo de las cosas que en Haití no funcionan bien, como la salud, la educación, las fuentes de trabajo, etcétera. Y no es posible que nosotros tengamos que... Pero hemos tenido, por ejemplo, comunidades jesuíticas en la región del Caribe, sí, se han expresado con documentos, con denuncias sobre el maltrato, sobre los abusos contra personas de nacionalidad haitiana dentro de República Dominicana. Cuando tienen un caso que es cierto, porque tienen que haber casos, el presidente nuestro lo ha reconocido muchas veces, claro que hay casos de arbitrariedad, de casos aislados, pero no ha sido una política generalizada de parte de la República Dominicana de comportarse de esa manera, sino casos, te puede traer... oficiales dominicanos con su uniforme dándole una pela a un ciudadano haitiano. Un caso. Bueno, eso se puede identificar y o se puede personas haitianas que han estado dentro de República Dominicana, que tienen un permiso para estar, que tienen una visa para estar, que son apresados y deportados. Eso es más difícil. Yo creo que eso es más difícil, que estén legalmente y que son deportados. Ya. Embajador. Puede ser un funcionario ignorante que no tenga... Bien. Evidentemente, ese es un tema de importancia en su trabajo cotidiano. Claro que sí. ¿Hay algún otro tema en la cotidianidad de la embajada con relación con los secretarios de Estado, con el propio Papa, de República Dominicana, que le ocupe tiempo a usted y al equipo diplomático que le acompaña? Sí. Mira, hay cosas de la Santa Sede no hace, es decir, el uso que hace la Santa Sede de los embajadores destacados ante la Santa Sede es muy diferente de lo que fue hace 20 años. La Santa Sede era muy hermética, era muy cerrada y cocinaba sus cosas muy a puerta cerrada y muy hacia adentro. La Santa Sede hoy en día hace uso de los embajadores destacados en Roma para que sirvan de consultores y que sirvan de, por ejemplo, el Papa acaba de hacer unas reformas a Cáritas Internacional, que es un organismo mundial que pertenece a la Santa Sede. Y para hacer esas reformas, el Papa se hicieron muchas reuniones con los embajadores y se tomaron en cuenta las opiniones de los embajadores, ya sea opiniones que algunos suministramos de lo que nosotros conocíamos de Cáritas, otras veces mandamos por escrito algunas recomendaciones. La Secretaría de Estado
toma en cuenta muy de cerca las opiniones de los embajadores sobre las reformas sobre algunas decisiones que están tomando, por ejemplo, la ecología, por ejemplo, lo que llaman la casa común. Se hicieron varias reuniones tomando en cuenta las opiniones de los embajadores a propósito del último encuentro que hubo en París. Fue en Egipto, la COP27. En Egipto, sí. COP27, sí. Y venía también lo de París. Lo de París también, mucho anteriormente, claro. Sí. La cumbre. Se toma muy en cuenta las opiniones de los embajadores porque hay países donde la devastación de los bosques ha sido un problema escandaloso. Por ejemplo, en Brasil, el gobierno anterior, eso fue de las cosas que el Amazonas se estaba perdiendo realmente, y eso fue algo importante. ¿Es consultada la embajada? Y nosotros tenemos el problema haitiano al lado, que ha sido devastado por ellos mismos, y que había temor de que contaminaran, de que contagiaran esa conducta con el campesino dominicano que quiere hacer agricultura y quiere hacer una serie de cosas. Y eso es una cosa que salió a relucir en las reuniones, permanentemente, esas cosas, y porque son culturas diferentes. Es decir, son culturas diferentes. Yo creo que aquí hay un poco más de conciencia sobre la protección del medio ambiente que hay en Haití, creo yo. Qué bien, parece ser que la embajada en el Vaticano tiene mucha más actividad que la embajada ante la FAO, por ejemplo, sobre temas vinculados con migraciones. Sí. Mira, hay otra cosa. O con la embajada que tiene representación en Italia. Hay una cosa, por ejemplo, que yo he visto con preocupación y le he dado mente a eso, que es el turismo. El turismo, fíjate, en el turismo de Italia hacia aquí, hay muchos italianos que han venido a invertir, a tener restaurantes, todo eso, pero debería haber más movimiento de turismo hacia acá. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno iba por la calle en Italia y, dominicano, Punta Cana, el turismo de playa. Sí, pero nosotros habíamos descuidado el turismo cultural y el turismo religioso, que otros países han alcanzado un nivel muy avanzado, por ejemplo México, España, con el turismo religioso, Portugal, el Camino de Santiago, por guadalupanos, supuesto, Tierra Santa. Sí. Entonces, nosotros hemos hecho una alianza estratégica con una tour operadora pero qué Roma, bien, qué interesante. para implementar el turismo religioso, y tenemos 2 personas que están trabajando dentro de la embajada, que es un sacerdote, que antes de ser sacerdote era especialista en mercadeo, y está trabajando en el área del turismo religioso, y un nuevo funcionario que nos vino de Uruguay. Son 2 personas que yo lo he dedicado completamente, es decir, en la promoción del turismo del turismo cultural y religioso. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para la primavera? Nosotros esperamos traer una gran expedición, la primera expedición que llegue a la República Dominicana, de italianos que vienen interesados a recorrer el país, pero para eso hay que preparar el país, para que esas 5 rutas que hay ya trazadas de turismo cultural, y digo yo, no religioso, cultural y religioso, porque nosotros tenemos muchas cosas que mostrar de la cultura dominicana. Bien. Cultural, histórico y religioso. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con nuestro embajador en la Santa Sede, Luis Emilio Montalvo. En un momento retornamos. Sospecho, señor embajador, que la Oficina de Turismo de República Dominicana en Italia,
que opera en coordinación con la Embajada Dominicana en Italia, en Roma, apoya esa promoción que se hace desde la Embajada en el Vaticano. Claro. Sospecho que ustedes también reciben algún tipo de consulta cuando el Papa va a designar algún obispo, ya sea auxiliar en el caso de la Arquidiócesis de Santo Domingo o la Arquidiócesis de Santiago, o en los casos de las diócesis en los diferentes lugares del país. Eso Consultas, por lo menos. Sí. Eso no es tan frecuente, ¿verdad? La opinión, claro, uno tiene su percepción de la situación de la Iglesia Dominicana, y como ciudadano, como católico, pues uno muestra esas inquietudes que uno tiene, pero no es, eso se hace. Él sí me dijo, cuando yo le presenté credenciales, dice él, caramba, ¿qué trabajo le está dando a la Iglesia Dominicana no encontrar un rector para la Universidad Católica Madre y Maestra? Eso mismo. ¿Qué trabajo le está dando a la Iglesia Dominicana encontrar un rector para la Madre? Porque el que era rector se lo llevaron para la diócesis de San Francisco. La diócesis de San Francisco de Macorís. Sí. Mira, una cosa que nosotros estamos implementando, tanto Raful como yo, es los acuerdos interinstitucionales entre universidades italianas y hospitales italianos y universidades dominicanas, universidades, por ejemplo. Raful logró un acuerdo entre la Escuela de Medicina de la Universidad de Bolonia, que es una de las universidades históricas más viejas que hay en Europa, quizás de las más antiguas, porque fue creada en el 1050, algo así, la Universidad de Bolonia. Bueno, pues se firmó un acuerdo entre CEDIMAT, como hospital, y la Escuela de Medicina de la Universidad de Bolonia. Y la primera conferencia para inaugurar ese acuerdo la di yo. Yo le di una conferencia a los médicos y a los estudiantes de medicina de la universidad, y el título de esa conferencia fue La salud mental de los médicos. Qué bien. O sea, en un tiempo de pandemia. Porque usted fue parte de CEDIMAT aquí también. Sí, exacto, sí. Y ahora vienen ellos aquí a la República Dominicana por primera vez, porque no habían venido a conocer CEDIMAT, y yo me iba esta semana para Roma, y el presidente me pidió que me quedara para y lo mismo Raful también, para participar en esas actividades con esas universidades. Ahora mismo nosotros estamos estamos cocinando un acuerdo con el Hospital Bambino Gesù. El Hospital Bambino Gesù es uno de los mejores hospitales pediátricos del mundo, de cirugía pediátrica. Y el Bambino Gesù y CEDIMAT está implementando cirugías de corrección de defectos de nacimiento de niños. Y entonces eso va a ser muy importante, ese acuerdo. Y hay también, el embajador Raful está también preparando un acuerdo con la Universidad de Bérgamo y la República Dominicana. Y deben haber muchos acuerdos. Y hay más, hay una universidad que tiene un semí de algodón, que es el único que existe hasta ahora, hecho por los taínos, y que se llevó a Italia hace ya mucho tiempo, y que está en Italia, y que permanece. ¿Un qué? Un semí taíno, en manos de una universidad italiana, que República Dominicana debe reclamar y reclama. Exacto. Y que creo que la Universidad de Turín, y que ellos no han accedido a devolverlo. ¿Cómo llegó a Italia? No lo sabemos. Parece que hay algún relato que indica que hubo un transporte irregular. No sé si alguien vinculado con la iglesia se lo llevó o no, pero esto es un punto en el que la Embajada Dominicana, con Tony Raful a la cabeza, parece estar involucrado.
Bernardo Vega ha escrito sobre ese semí, y otros arqueólogos e historiadores dominicanos. Sí. Luis Emilio, me interesa saber algún otro tema que se esté abordando en este momento entre el Vaticano y la Embajada Dominicana allá, sobre temas de cultura, educación, aparte de los proyectos sobre el turismo. Turismo religioso, acuerdos interinstitucionales en el área de la salud, porque eso implica realmente, y eso lo vamos a sentir en procedimientos que quizás, cuando yo llegué, recién yo llegado al Vaticano, había un tema relacionado con unas siamesas que habían nacido aquí pegadas, ¿verdad? Y entonces los italianos, médicos italianos del Hospital Bambino Gesù, eran personas que habían incursionado mucho en la separación de siameses y con mucho éxito. Y lamentablemente no se pudo llevar el proyecto. Yo creo que uno de los dos ya falleció porque ya eran siameses de 3 años, 4 de edad. Y ya eso no se soporta mucho tiempo. Y uno de los dos murió. Algo pasó ahí, pero se difuminó el caso ese. Pero si hubiera habido un acuerdo interinstitucional, eso se hubiera resuelto, porque eso tiene la ventaja de que las relaciones que uno va armando en Roma con el laicado, de gente muy solidaria con lo que está sucediendo en la Santa Sede y la universidad y las embajadas, es decir, cosas como esta, que tú consigas que la operación salga gratuita y que el hospedaje del paciente que se va a tener que quedar 3 meses para un seguimiento pueda ser a base de organizaciones de caridad, que sé yo, que los padres de ese niño que está siendo intervenido reciban el apoyo logístico de hospedaje en una casa, de cosas. Qué bueno. Yo creo que eso es sumamente importante, y ojalá que... Y una cosa también importante que estamos haciendo es la atención con la comunidad dominicana. Yo estoy organizando una serie me estoy ocupando de dar conferencias a la comunidad dominicana. Ya hay ¿Comunidad dominicana en Roma o en Italia? En Roma. En Roma. En Roma, empezando por Roma, que es la que uno tiene más cerca. ¿Cuántos son los dominicanos en Roma? Si usted tiene alguna idea. La comunidad dominicana en Roma, no sé exactamente cuántos serán, pero no es una comunidad muy cultivada en términos académicos y sociales, económicos. No es lo mismo, por ejemplo, los dominicanos que van a estudiar a Roma arquitectura, no les es muy fácil encontrar trabajo como para quedarse. Es diferente a los médicos que van a España a especializarse, que consiguen quedarse en España. Y muchísimos médicos dominicanos, hay una clase médica, hay una clase de odontólogos, hay una clase de abogados que se han quedado en muchos en el sitio, por supuesto en Estados Unidos, pero en Italia no se da ese caso. El tipo pero hay que celebrarlo eso, embajador, hay que celebrarlo eso. Sí. Que si algún dominicano va y se especializa en Italia, que venga para acá. Claro, y transmita, bueno, no es lo que te digo, la formación, la calificación. Que sí van a buscar trabajo, y que en qué tipo de trabajo. Atención en casas de familia, en salones de belleza, atención a gente mayor. Entonces, yo vi que una gran cantidad de dominicanas se ocupan de atender viejos, ancianos, personas, y entendí que una de las conferencias que más interesan a la comunidad dominicana y que está al alcance de ellos es entender las enfermedades degenerativas propias del anciano, como Alzheimer, enfermedad cardiovascular, diabetes, todas esas cosas.
Es decir, las características del anciano que está sufriendo o de Alzheimer o de demencia vascular, que se llama arteriosclerosis. Sí. Entonces, yo abrí las puertas de una conferencia sobre eso, y eso fue un lleno en un teatro que no cabía un alfiler. Entonces eso significa que tenemos muchas dominicanas. Tenemos muchas dominicanas y dominicanos también interesados que se dedican al cuidado de ancianos, de personas adultas mayores. Sí. En Roma. Y son muy apreciados en Roma, muy apreciados, porque son gente muy cariñosa, muy afectiva, muy cálida, y tienen fama de ser así. Bueno, embajador, le deseamos mucho éxito en su misión. Ya sabemos que se va a quedar hasta el encuentro que tienen con los académicos invitados por la Embajada Dominicana en Italia, que va a ser el 18 de enero, ¿verdad que sí? Sí. Que tengan éxito, que luego usted retorne y su equipo de trabajo tengan igualmente mucho progreso en la defensa también de República Dominicana, porque parece ser que es mucha la presión que ustedes tienen. Y gracias por todas estas informaciones que nos ha ofrecido. Le agradezco, señor embajador, mucho. Igual a ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos en un diálogo importante con nuestro apreciado embajador en el Vaticano, Luis Emilio Montalvo, que es un embajador ya con experiencia. Ya nos ha dicho que estuvo en Argentina como embajador, ya sabemos que fue un académico importante en la educación superior y que también formó parte del equipo de profesionales de médicos de SEDIMA. Muchas gracias, hasta luego.